Yo, mujer de 27 años, llevo 3 años con mi novio, un hombre de 27 años. Llevamos 6 meses viviendo juntos y las cosas han ido bien. Hace unos días salimos a cenar con un par de amigos suyos, pero allí empezó a burlarse de mi padre, así que me enfadé con él y le revelé algo horrible sobre su familia en el calor del momento. Para contextualizar, mi padre, varón de 58 años, es un hombre de negocios jubilado y algo excéntrico. Hace unos meses se dio las riendas a mi hermano mayor, de 32 años, para que pudiera pasar más tiempo en casa y desde entonces tiene mucho tiempo libre. Me dijo que le creara un canal de YouTube para que pudiera hacer videos de comentarios sobre temas de actualidad y esas cosas, y luego enseñárselos a sus amigos. Lo hice por él e incluso le enseñé a grabar videos y a subirlos para que le resultara más fácil hacerlo solo. Publica videos casi cada 2 fines de semana y solo tiene 12 suscriptores, pero es muy mono y no hace daño a nadie. Por lo general, solo tiene opiniones divertidas sobre lo que está sucediendo en el mundo en este momento y trata de darle un giro divertido a las cosas. Es inofensivo y divertido y le mantiene ocupado. Así que cuando mi novio y sus amigos se burlaban de él, no me hacía ninguna gracia. Uno de ellos estaba hablando de abrir un canal de YouTube y mi novio empezó a actuar de forma muy sarcástica y dijo que mi padre era un youtuber en ciernes, así que probablemente sabría más sobre el tema que todos ellos juntos. Y entonces sacó su teléfono y empezó a reproducir uno de los videos de mi padre. Se lo estaba enseñando a todos los presentes y todos sus amigos se reían como locos. Pero yo no me sentía a gusto porque me daba cuenta de que no se reían por lo gracioso que era mi padre, sino que se reían de él porque les parecía ridículo. Intenté decirle a mi novio que ya estaba bien y que no me parecía bien susurrándole, pero él me dijo que dejara de ser tan infantil y que relajara un poco. Eso me enfadó mucho porque me dio la sensación de que no le importaban mis sentimientos y que solo quería la aprobación de sus amigos. Tampoco me gustó que dejara que sus amigos se burlaran de mi padre y se rieran a su costa mientras yo estaba allí sentada. Así que le dije que ya que estábamos hablando de la familia y de las cosas divertidas que hacen nuestras familias, también deberíamos hablar de cómo su hermana tuvo que divorciarse, porque la pillaron malversando dinero mientras trabajaba para su suegro. Toda la mesa se quedó en silencio cuando dije eso porque nadie sabía la verdadera razón por la que la hermana de mi novio tuvo que divorciarse. Todos pensaban que había sido por problemas de compatibilidad. Su hermana llevaba casada con su marido apenas 1 año. Después de salir durante 2 o 6 meses de matrimonio, dejó su trabajo y empezó a trabajar en la empresa familiar de su marido. Pero más tarde la pillaron malversando dinero y ella les dijo que lo hacía porque necesitaba el dinero para gastos personales. Se refería a la fecundación in vitro, porque no conseguía quedarse embarazada. Pero su marido no estaba dispuesto a recurrir a la fecundación in vitro y echar mano de sus ahorros, así que decidió robar dinero. Fue una locura y casi la detienen. Pero como se iba a armar un revuelo y su familia no quería esa imagen negativa, su marido decidió acallar la noticia y acabaron despidiéndola y divorciándose. Desde entonces, la hermana de mi novio vive con sus padres y lleva casi 1 año en situación de desempleo desde el divorcio. Nadie lo sabía porque mi novio y su familia habían sido muy cuidadosos sobre en quién podían confiar. Mi novio fue en contra de las instrucciones de sus padres y me lo contó el año pasado, cuando ocurrió. Así que yo era una de las pocas personas que sabía la verdad, y me había mantenido callada al respecto. Pero cuando empezó a burlarse de mi padre con sus amigos, no pude dejarlo pasar y lo solté sin pensar en las consecuencias. Tras unos minutos de silencio, mi novio se levantó y se fue de la mesa, y yo le seguí. Un par de segundos más tarde, habíamos ido al restaurante en mi coche, así que hacia allí me dirigí cuando llegué al aparcamiento, pero a mi novio no se le veía por ninguna parte. Esperé 15 minutos, pero luego decidí volver a casa en coche porque creía que no iba a aparecer. Y tenía razón, porque esperé toda la noche y seguía sin volver a casa. Incluso llamé a un par de sus amigos para saber dónde estaba, pero ninguno contestaba las llamadas. También llamé a sus padres, pero tampoco respondieron. Me arrepentí de haber dicho lo que dije en el calor del momento, pero tampoco me pareció justo que se burlara de mi padre y esperara que yo estuviera de acuerdo. Al día siguiente, no fui a trabajar y esperé a que volviera a casa. No fue así.
Por fin volvió a casa por la tarde y llevaba ropa limpia, así que supe que no había estado vagando sin rumbo y que había pasado la noche en casa de sus padres o con uno de sus amigos. Me ignoró y fingió que ni siquiera estaba sentado en el salón. Cuando entró en casa, miró al frente, se dirigió al dormitorio y se encerró. Esperé a que saliera, pero como no lo hizo decidí ir a llamar a la puerta del dormitorio. Siguió sin responderme aunque seguí llamando durante casi 5 minutos. Empecé a enfadarme mucho, así que empecé a golpear la puerta y le dije que saliera de la habitación. Yo también tenía muchas cosas en la habitación y me pertenecían tanto como a él. Pero en lugar de abrir la puerta, me gritó desde dentro de la habitación y me dijo que le dejara en paz, que había perdido el derecho a hablarle después de lo que había hecho el otro día. Me estaba enfadando muchísimo porque actuaba como si yo fuera la única que había dicho cosas que no debía, y él fuera completamente inocente. Así que le dije que la única razón por la que había sacado el tema del divorcio de su hermana era porque se estaba burlando de mi padre delante de mí, y permitiendo que todos sus amigos se rieran a su costa mientras me decía que no interviniera. Entonces me dijo que lo que había hecho ni siquiera pretendía ser insultante, y que yo me lo estaba tomando como algo personal solo porque me avergonzaba de lo que mi padre estaba haciendo en internet. Sinceramente, no creo que sea cierto, porque he enseñado los videos de mi padre a muchas otras personas, como mis amigos e incluso algunos compañeros de trabajo, y les han parecido divertidos. Así que su teoría de que me avergonzaba de lo que hacía mi padre y por eso arremetí contra él en su lugar, no era válida. Pero insistió en que no pretendía que pareciera que se reía a costa de mi padre, y dijo que le horrorizaba que yo tuviera tan mala opinión de él. Me recordó que le había enseñado los videos de mi padre varias veces antes de esto, desde que empezó a publicarlos en YouTube, y que siempre lo había apoyado, así que no tendría sentido que se burlara de él de vez en cuando. Le expliqué que creía que se lo enseñaba a sus amigos y se reía de mi padre porque quería su aprobación. No podía culparme por pensar así cuando eso era exactamente lo que parecía. Se puso aún más a la defensiva cuando le dije eso y me dijo que estaba lo suficientemente seguro de sí mismo y que no era un adolescente que necesitaba que sus amigos se rieran de sus chistes para sentirse reivindicado. Luego me dijo que, incluso si eso era exactamente lo que estaba haciendo y lo que yo decía era cierto, yo no tenía derecho a sacar a colación algo tan personal solo para vengarme de él. El divorcio de su hermana había sido un momento muy malo para él y su familia, y yo me había burlado de ello sacándolo a relucir delante de sus amigos. Me dijo que le había humillado a él y a su familia y que, gracias a mí, no podría volver a enfrentarse a sus amigos. No creía que burlarse de mi padre mereciera una reacción tan extrema. Seguimos dando vueltas hasta que por fin abrió la puerta del dormitorio y me dejó entrar. Parecía muy enfadado y me dijo que lo que yo había dicho era 1000 veces peor que lo que él había hecho y que no había comparación entre las dos cosas. Le dije que me había hecho daño al burlarse de mi padre y que, en el calor del momento, acabé diciendo algo que no debía y de lo que me arrepentí. Pero si seguía defendiéndose en lugar de disculparse conmigo por haber herido mis sentimientos, nunca llegaríamos a una conclusión. Hizo una pausa y me dijo que seguía sin entender la gravedad de lo que había hecho. Luego me informó de que sus padres planeaban interponer una demanda por difamación contra mí por hablar del divorcio de sus hermanas entre sus amigos. Pensé que bromeaba, pero luego me dijo que iba en serio. Había ido a casa de sus padres después de cenar y había pasado allí la noche. Les había contado todo y estaban muy enfadados conmigo. Mi novio me dijo que ahora querían que le pidiera disculpas a él, a su familia y, sobre todo, a su hermana. Y querían una disculpa por escrito o de lo contrario presentarían una demanda contra mí. Me dijo que la pelota estaba ahora en mi tejado y que yo podía decidir si quería disculparme con ellos o hacer frente a la demanda. Perdí los nervios y le dije al instante que se largara y se fuera a vivir con sus padres, igual que su hermana, porque eran una familia de consentidores y nunca debí esperar que él fuera mejor. Tuvimos una pelea muy desagradable y nos insultamos mutuamente. Fue muy duro, pero al final recogió sus cosas y se fue. Ha pasado un día desde entonces y no tengo ni idea de cómo seguir adelante. ¿Ahora? Estoy casi segura de que no podrá interponer una demanda contra mí porque no tiene motivos, ya que solo lo dije delante de un grupo de amigos suyos y, que yo sepa, eso no ha hecho exactamente ningún daño real tangible a su reputación. Tampoco creo que sea difamación si lo que he dicho es cierto, así que no me preocupa una demanda.
Pero tampoco sé si debería sentirme mal por lo que he hecho. Actualización 1. Decidí que no tenía nada de que sentirme mal y que había terminado con mi novio para siempre. Tampoco he decidido si me voy a referir a él como mi novio o mi ex, así que tené paciencia. No importa si digo novio o ex, quiero referirme a la misma persona, pero de todos modos, no puede burlarse de mi padre solo para conseguir unas risas de sus amigos y luego esperar que yo esté de acuerdo con ello. Esas cosas no me gustan, y la verdad es que estoy bastante aliviada de que se haya ido antes de que tuviera que echarle. Esto solo significa menos molestias para mí, ya que la basura se sacó sola. Además, muchos de vosotros me habéis preguntado el nombre del canal de mi padre, y aunque me encantaría decíroslo, no puedo porque acabaría revelando mi identidad. Espero que en algún momento os encontréis con su canal de forma orgánica, pero me temo que no puedo compartirlo exactamente con vosotros y lo siento mucho. Le conté a mi padre este incidente hace unos días, ya que han pasado 5 días desde que mi novio se fue y mi padre parecía un poco dolido porque le gustaba mi novio y solían llevarse muy bien. No tenía intención de contárselo porque no quería hacerle daño, pero estaban comiendo juntos y él se dio cuenta de que yo estaba disgustada por algo, así que siguió preguntándome hasta que por fin le conté la verdad. Hizo todo lo posible por ignorar el asunto y actuar como si no le hubiera molestado, pero yo le conocía tan bien como él a mí, así que me di cuenta de que le había afectado que mi novio hubiera estado sentado con sus amigos burlándose de él. Le dije que había terminado con él por eso. Me salté la parte en la que yo sacaba a relucir el divorcio de su hermana para vengarme de él porque sabía que a mi padre no le gustaría. Es un tipo muy pasivo al que no le gusta meterse en peleas y me ha educado para que sea igual, así que no le gustaría que le diera un golpe tan bajo a mi novio, aunque fuera por su bien. Todavía no he vuelto a saber nada de mi ex y de momento no ha habido demanda. Supongo que fue un engaño para que me disculpara, que no funcionó porque no les tengo miedo. Sé que va a volver porque todavía hay muchas cosas que dejó en mi casa y tendrá que volver a buscarlas. Solo espero que ocurra pronto porque quiero olvidarme de él por completo. No va a ser fácil porque hemos estado juntos mucho tiempo, pero ya se ha acabado y no hay vuelta atrás de lo que pasó. Actualización 2. Esta mañana mi ex me envió un mensaje antes del trabajo y me dijo que vendría por la tarde a recoger lo que se había dejado. Este fue el primer mensaje de texto que recibí de él después de nuestra ruptura y han pasado casi 2 semanas desde que tuvo lugar. Todos sus amigos y su hermana me han bloqueado en las redes sociales. Tengo que decir que me lo esperaba y no me sorprende. Es el único que aún no me ha eliminado, pero creo que después de hoy también lo hará. Le contesté que estaría en casa a las 6 porque hoy tenía que hacer horas extra y decidimos que vendría a las 7, recogería sus cosas y se iría. Estaba hecha un manojo de nervios cuando volví a casa del trabajo y la espera fue lo peor porque no tenía nada que hacer y mi cerebro estaba a 1000 por hora. Tenía miedo de verle porque había pasado bastante tiempo desde que rompimos y había evitado incluso ver sus fotos desde entonces. Ojalá pudiera decir que lo he superado por completo, pero no es así y sigo echándole de menos a pesar de mí misma. Así que antes de que viniera me tomé unas copas de vino para calmar los nervios y no actuar como un desastre nervioso. Cuando por fin vino, dejé la botella en la mesita, lo que resultó ser un error, porque cuando vino y abrí la puerta para que entrara, lo primero que vio fue la botella de vino y me miró raro. Quise explicarle que no me había vuelto alcohólica porque le echaba de menos, pero no dije nada porque no quería hacerlo más raro de lo que ya era. No nos dijimos nada y él se dirigió a nuestra habitación y empezó a hacer las maletas en silencio. Decidí sentarme en el sofá y quedarme mirando el móvil porque no sabía qué hacer mientras él estaba allí. Después de unos 20 minutos, cuando terminó de empacar, regresó a la sala de estar y me dijo que se iba. No supe qué decir, así que asentí con la cabeza y volví al teléfono. Entonces me preguntó si no tenía nada que decirle porque probablemente iba a ser la última vez que nos viéramos. A decir verdad, tenía mucho que decirle, pero ni siquiera sabía si valía la pena y eso fue lo que le dije. Se limitó a suspirar y a decir que había convencido a sus padres de que no me demandaran porque seguía queriéndome y esperó a que yo reaccionara. Si he de ser sincera, creo que ya no le quería. No tanto como antes, pero no podía decírselo a la cara porque sería increíblemente hiriente. Así que le dije que a mí también me habría encantado que las cosas funcionaran. Pero después de la última pelea que tuvimos,
No me atrevía ni a plantearme continuar la relación porque había sido muy irrespetuoso con mi padre. Y lo peor es que él ni siquiera veía nada malo en ello. Intentó discutir y defenderse de nuevo, pero le interrumpí y le paré antes de que pudiera decir nada, ya que no quería volver a discutir, sabía que no llevaría a ninguna parte y acabaríamos peleándonos de nuevo. Quería que las cosas acabaran bien, así que le dije que discutir sería una pérdida de tiempo. Así que no dijo nada y me dijo que esperaría mi llamada por si cambiaba de opinión. Pero no creo que cambie de opinión. Le echo de menos y me gustaría que volviéramos a estar juntos y que las cosas funcionaran, pero hay ciertas cosas que me resultan demasiado difíciles de superar. Insultar a mi padre y amenazarme con demandarme son solo un par de cosas que no puedo superar tan fácilmente. Así que no creo que le llame y nos romperá el corazón a los dos, pero es lo mejor. Espero sinceramente que me bloquee y siga adelante. Eso podría ser todo un poco más fácil para los dos. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde la última visita de mi ex para coger sus cosas de mi casa, y ayer me encontré con un amigo suyo en el centro comercial. Este tipo había estado presente en la cena del día en que tuvo lugar el incidente, y medio esperaba que saliera corriendo en dirección contraria cuando me viera, ya que también me bloqueó en las redes sociales. Pero, para mi sorpresa, empezó a caminar hacia mí y se me acercó para hablarme. No me lo esperaba, así que me pilló desprevenida. Me saludó y me dijo que quería hablar conmigo sobre lo que había pasado el día de la fiesta. No sabía de qué podía querer hablarme este tipo, puesto que el daño ya estaba hecho y no es que tuvieran ninguna implicación directa en el incidente, así que le dije que siguiera, y me quedé bastante sorprendida cuando me pidió disculpas por haberse reído de los videos de mi padre. No lo había visto venir en absoluto, y tardé unos segundos en darme cuenta de que ese tipo se estaba disculpando de verdad, algo que ni siquiera mi ex había hecho, aunque fuera culpa suya. Tardé unos segundos en asimilarlo, pero luego le dije que le perdonaba y que en realidad no se lo echaba en cara porque no eran mi novio. No me debían ser amables. Habría sido estupendo que no se rieran ni ridiculizaran a mi padre, pero sinceramente estaba más decepcionada con mi ex que con ellos. Me dijo que aún quería disculparse porque claramente eso me había tocado y se arrepentía porque al final eso fue lo que provocó nuestra ruptura. Así que le dije que se olvidara del tema y que era agradable y esperaba que la conversación terminara. Pero aún así no se marchó y dijo que tenía un par de cosas más que contarme. Eso sí que me causó curiosidad, porque no creía que tuviéramos nada más que hablar. Él y yo no éramos amigos. Hablábamos de vez en cuando cada vez que nos veíamos a causa de mi ex, pero aparte de eso no nos conocíamos personalmente, así que no podía imaginar qué más tenía que decirme, pero por la expresión de su cara me di cuenta de que podía ser importante. Y acabé accediendo a escucharle y nos fuimos a la cafetería más cercana para que me contara lo que tuviera que contarme, ya que al parecer era una larga historia. En cuanto pedimos el café, empezó diciendo que mi ex se había puesto en contacto con él después de que saliera del restaurante el día de nuestra pelea, que habían enviado un mensaje de texto juntos y que él se había quejado constantemente de que yo estaba exagerando y de que no tenía derecho a decir esas cosas sobre su familia. Se esforzaba mucho por hacer creer que yo me había inventado lo del divorcio de su hermana, y la mayoría de los chicos del grupo se lo creyeron, excepto él. Todos los chicos le estaban incitando a que le pidiera disculpas por escrito, y uno de ellos incluso sugirió que disculparme solo con él no era suficiente. Tenía que disculparme también con su familia y su hermana. Su amigo me dijo que en realidad no había salido del restaurante para ir a casa de sus padres como me había dicho, sino que se había ido a casa de uno de sus amigos, el que celebraba su cumpleaños y había pasado allí la noche. Poco después de que yo saliera del aparcamiento, el resto de ellos también había abandonado el restaurante y se reunieron con mi novio en casa de su amigo. Pasaron la noche conspirando contra mí y idearon un plan para asustarme y obligarme a disculparme diciéndome que sus padres me iban a demandar por difamación si no lo hacía. El amigo de mi ex, que me contó todo esto, me dijo que no se sentía cómodo con nada de eso, probablemente porque era el único con conciencia, y por eso se mantuvo al margen e incluso intentó decirle a mi ex que no siguiera adelante con ese plan porque era estúpido, y lo más seguro es que acabara en ruptura. Y hace poco se enteró de que habíamos terminado. Incluso el día en que mi ex había venido a recoger sus cosas,
Había enviado un mensaje de texto a sus amigos justo después, y les dijo que había dicho que me amaba y que estaba muy seguro de que iba a llamarlo, porque había notado una botella de vino muy desafortunada en la mesa de café, y estaba bastante seguro de que yo era miserable sin él, y yo solo estaba tratando de poner un frente fuerte para que pareciera que estaba lidiando con esto, mejor de lo que realmente era. Así que ahora el amigo de mi ex me estaba contando todo lo que había hecho y todas las mentiras que me había contado después de nuestra ruptura. Mi ex nunca les había contado a sus padres la razón de nuestra ruptura y ellos nunca iban a venir a por mí. Se lo había inventado todo para asustarme e intimidarme para que le pidiera perdón. Era una forma enfermiza de jugar a los juegos mentales para aumentar su ego, y me horroricé cuando supe la verdad. Su amigo me dijo que sentía que tenía que confesármelo por si yo estaba pensando en volver con mi ex. Quería que supiera que no era una buena idea. Y aunque no era asunto suyo, sintió que era su deber advertirme. Cuando me vio en el centro comercial, le di las gracias por ser el único del círculo de sus amigos con espina dorsal y conciencia y volví a casa. Todavía seguía a mi ex en las redes sociales, pero ayer lo bloqueé en todas partes porque no se merece tener acceso a mí bajo ningún concepto. Incluso estuve a punto de contarle a sus padres la verdadera razón de nuestra ruptura porque estaba segura de que no les había dicho la verdad, pero decidí no hacerlo porque no quería causarme más problemas. Ojalá nunca hubiera conocido a ese tipo, porque resultó ser peor que basura. Era el tipo de basura tóxica a la que la gente ni siquiera debería acercarse por el riesgo de contraer alguna enfermedad repugnante. Así es él. Y no es de extrañar que sus amigos sean tan malos como él. Excepto el único chico de su círculo que tuvo la cortesía de decirme la verdad. Rezo por no tener que volver a verle nunca más porque si lo hago, puede que me ponga violenta. Actualización 4. Hola chicos. Así que ha pasado casi un año desde que rompí con mi ex y pensé que podría darles una pequeña actualización sobre cómo me ha ido. Las cosas fueron difíciles en el primer par de meses después de nuestra ruptura y tuve grandes problemas de confianza, así que naturalmente no vi a ningún chico durante ese tiempo. También, porque acababa de tener una relación de 3 años que resultó ser uno de los peores errores de mi vida. Tampoco buscaba citas. En lugar de eso, empecé a trabajar en mí misma y eso me hizo mucho más feliz. Empecé a ir a terapia para procesar la ruptura y afrontar mis emociones en lugar de huir de ellas, y realmente me ayudó. Un par de meses después de nuestra ruptura, unos 4 meses, me enteré por una amiga de que mi ex ya estaba saliendo con alguien. Fue muy difícil para mí aceptarlo en aquel momento, porque hacía solo 4 meses que habíamos roto y llevábamos juntos 3 años, así que no tenía sentido que él siguiera adelante tan rápido. Pero acepté que estaba fuera de mi control. Así que en lugar de darle vueltas, necesitaba no volver a oír hablar de él para poder centrarme plenamente en mí misma. Les dije a todos mis amigos que no quería volver a oír hablar de mi ex ni de lo que hacía porque ya no me importaba y ellos lo respetaron y dejaron de hablarme de él. No sé si sigue con esa otra chica o si ha roto con ella, pero la última vez que supe de él fue hace un mes. Me había mandado un mensaje desde su nuevo número de teléfono para decirme que se mudaba a Los Ángeles por trabajo. Eso es todo lo que me dijo y no le respondí. Al recordar mis antiguos mensajes, me di cuenta de que había recorrido un largo camino y estoy muy orgullosa de mí misma. No fue un proceso fácil en absoluto y hubo días súper oscuros en los que no quería hacer nada más que tumbarme en la cama y llorar. Pero lo superé y ahora vivo mi mejor vida. No cambiaría nada del pasado aunque pudiera hacerlo. Al fin y al cabo, estoy contenta con mi vida y con cómo me han ido las cosas. Eso es todo. Y muchas gracias por todo el cariño y los amables mensajes.